Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida, y si ya nos siguen, gracias por estar de vuelta. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que, honestamente, ha capturado los corazones de muchos, el tierno gesto de Kerem Bürsin regalándole flores a Hande Erçel. Este momento no solo es visualmente encantador, sino que también nos habla mucho sobre la dinámica de su relación y las pequeñas cosas que hacen que el amor sea tan especial. Así que, prepárense para un dosis de romance, porque vamos a desglosar este gesto y lo que significa. Y antes de que nos adentremos de lleno, si les encanta el contenido que compartimos sobre celebridades, relaciones y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, no olviden darle ese botón de suscripción que ven ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Vamos a empezar por lo más importante, el gesto en sí. Las imágenes que han circulado, los vídeos cortos, las fotos, todos muestran a Kerem Bürsin entregándole un hermoso ramo de flores a Hande Erçel. Y no hablamos de unas pocas florecillas, sino de un arreglo que irradia cuidado y atención. Los detalles, como la forma en que las sostenía, la sonrisa de Hande al recibirlas, incluso la posible reacción de la gente alrededor, todo suma a la narrativa de un momento genuino y romántico. ¿Por qué este gesto, en particular, ha resonado tanto? Creo que va más allá de simplemente dar flores. En la era de las redes sociales, donde las relaciones a menudo se sienten filtradas y curadas, un acto tan simple y directo como este puede ser increíblemente poderoso. Es un recordatorio de que, debajo de las luces de los flashes y los guiones, estas son personas reales con sentimientos reales, y que la conexión entre ellos es algo tangible. Pensemos en el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, Llaman a mi puerta, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química en pantalla se volvió legendaria. Desde el principio, la audiencia quedó cautivada por su conexión. Se rumoreaba un romance fuera de las cámaras, y aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, con el tiempo, su relación se hizo más pública. Y es precisamente en este contexto de una relación que nació en la ficción y floreció en la vida real donde este gesto adquiere un significado adicional. Las flores, para muchos, simbolizan amor, aprecio, romance y admiración. Cuando una figura pública como Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su papel como galán, le da flores a Hande Erçel, también una figura muy querida y talentosa, está enviando un mensaje potente. ¿Qué nos dice este acto sobre Kerem como pareja? Para empezar, sugiere que es alguien que valora los gestos románticos, los clásicos gestos de cortejo. No se trata solo de grandes declaraciones públicas o regalos ostentosos, sino de los detalles que demuestran que estás pensando en la otra persona, que te preocupas por hacerla feliz. El hecho de que eligiera flores, un regalo que ha sido sinónimo de romance a lo largo de los siglos, indica una apreciación por las tradiciones y por la forma en que estos gestos pueden comunicar emociones profundas. Además, la forma en que se le ve entregándolas, a menudo con una sonrisa genuina, sugiere que este acto le trae placer a él también. No es una obligación, sino una expresión de afecto. Por otro lado, ¿cómo reaccionó Hande? Las imágenes y los vídeos la muestran visiblemente complacida, a veces con una sonrisa tímida, otras con una risa radiante. Esta respuesta es crucial. Nos muestra que el gesto fue bien recibido y que ella aprecia este tipo de atención por parte de Kerem. La reciprocidad en la expresión de afecto es fundamental en cualquier relación, y su reacción positiva valida la intención de Kerem y refuerza la imagen de una pareja feliz y conectada. Es ese intercambio de miradas, de sonrisas, de gestos pequeños pero significativos, lo que crea la magia de una relación. También es interesante analizar el impacto de este tipo de gestos en la percepción pública. En el mundo de la fama, donde cada movimiento es observado,
un acto de romance público puede tener un efecto amplificador. Las fotos y vídeos de Kerem dándole flores a Hande se volvieron virales. Esto no solo alimentó el interés de sus fans, sino que también reforzó su imagen como una pareja adorable y un modelo de romance. Para los seguidores, estos momentos son como pequeñas píldoras de felicidad, algo que les permite creer en el amor y en las relaciones duraderas, incluso en un entorno tan efímero como el del estrellato. Ahora, si nos ponemos a pensar en las implicaciones más profundas, el acto de dar flores puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una forma de disculpa, un gesto para celebrar una ocasión especial, o simplemente una manera de decir te quiero, sin palabras. Sin conocer el contexto exacto detrás de cada entrega de flores que Kerem le ha dado a Hande, podemos inferir que, en general, representan un esfuerzo continuo por mantener viva la chispa romántica en su relación. En una relación de larga duración, especialmente bajo el escrutinio público, mantener la frescura y la sorpresa es un desafío. Los gestos como este ayudan a romper la monotonía y a recordar a ambos, y a su audiencia, que su amor sigue siendo vibrante. Consideremos también la influencia de la cultura en estos gestos. En muchas culturas, y la turca no es la excepción, regalar flores es una forma tradicional y muy apreciada de expresar afecto. Estos actos conectan con la historia y las costumbres, añadiendo una capa de profundidad a la acción. Kerem, al participar en este tipo de gestos, no solo está siendo romántico, sino también respetuoso de las tradiciones y de la forma en que la sociedad concibe el amor y la expresión de sentimientos. Además, este tipo de noticias, como Kerem Bürsin le da flores a Hande Erçel, son las que los fans quieren ver. Crean una narrativa positiva y aspiracional. Nos muestran que, a pesar de las presiones de la fama, las relaciones exitosas todavía se basan en los mismos pilares: comunicación, aprecio y gestos de amor. Es un recordatorio de que, en el fondo, lo que importa es la conexión humana y la forma en que cuidamos a las personas que amamos. Profundicemos un poco más en la psicología de los gestos románticos. Las flores, especialmente cuando son inesperadas, activan centros de placer en el cerebro. Son una forma de sorpresa positiva que puede generar dopamina y oxitocina, hormonas asociadas con la felicidad y el vínculo. Para Hande, recibir flores de Kerem no es solo un acto físico, sino una experiencia emocional que refuerza su sentimiento de ser amada y valorada. Para Kerem, el acto de dar también puede ser gratificante, al ver la alegría que provoca en su pareja. Es un ciclo virtuoso de afecto. Si analizamos las diferentes ocasiones en las que se les ha visto juntos, podemos notar patrones. A veces, las flores parecen ser un regalo espontáneo, una sorpresa para alegrar un día cualquiera. En otras ocasiones, podrían estar relacionadas con algún logro profesional, un aniversario, o simplemente un fin de semana romántico. Independientemente de la ocasión específica, la constancia en estos gestos habla de un compromiso para cultivar el amor. No es algo que ocurre una vez y se olvida, sino un esfuerzo continuo. En el mundo del espectáculo, las parejas a menudo enfrentan dificultades para mantener su privacidad y su relación fuera del ojo público. Sin embargo, momentos como estos, cuando se comparten de forma positiva, pueden ser una forma de conectar con los fans a un nivel más personal y humano. Muestran que, detrás de los personajes y las grandes producciones, hay dos personas que se quieren y que se esfuerzan por mantener su relación fuerte. Para aquellos que siguen la carrera de ambos, estos gestos de romance son casi tan esperados como sus nuevos proyectos. Alimentan la imaginación de los fans y refuerzan la idea de que su relación es tan sólida y especial como lo fue su conexión en pantalla. Es una validación de todo lo que la audiencia amó de ellos como pareja en la serie, pero ahora en un contexto real y tangible. También es importante recordar que no todo lo que vemos en redes sociales o en los medios es la historia completa. Sin embargo, la belleza de un gesto como este es que es universalmente comprensible. El lenguaje del amor,
a través de flores, sonrisas y miradas, trasciende las barreras del idioma y la cultura. Es una expresión pura de afecto que resuena con personas de todas partes. En resumen, el acto de Kerem Bürsin dándole flores a Anderzel es mucho más que una simple entrega de un ramo. Es un símbolo de romance, de aprecio, de atención y de un esfuerzo consciente por mantener viva la llama del amor. Es un recordatorio de que los gestos sencillos pero significativos son los que verdaderamente fortalecen una relación, especialmente en el ojo público. Nos muestra a Kerem como un compañero atento y romántico, y a Hande como alguien que valora y responde a estos gestos de afecto. Y para nosotros, los espectadores, es una hermosa visión de una relación que parece estar floreciendo, tanto en su vida personal como en su conexión con sus seguidores. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos explorado a fondo este tierno momento entre Kerem Bürsin y Anderzel. Resumiendo, hemos hablado de cómo este gesto va más allá de unas simples flores, de lo que nos dice sobre Kerem como pareja, la reacción de Hande, el impacto en la percepción pública, y hasta hemos tocado un poco la psicología detrás de estos actos románticos. En definitiva, es un recordatorio de que el amor se nutre de detalles y de que, incluso en el mundo de las celebridades, la autenticidad y los gestos genuinos son los que conquistan corazones. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del contenido tanto como yo disfruté preparándolo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este gesto de Kerem? ¿Creen que este tipo de detalles son importantes en una relación? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que le pueda interesar, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.